Bueno, desde que se estrenó la serie de Nora Dalmazo, ¿no? Las 1000 muertes de Nora Dalmazo, en la plataforma de Netflix, la comunidad de Río Cuarto no ha hecho otra cosa más que hablar de eso y de cómo fue gestada y desde dónde fue filmada, ¿no? Quiénes formaron parte, cómo fue narrada. Y la familia Macarrón es la que ha sentido una especie de alivio, según el propio abogado, o al menos el grupo de abogados que defiende a la familia Macarrón. Gustavo Olivó es el abogado de la familia Macarrón y está en contacto con nosotros. Le agradecemos para hablar de su perspectiva, de qué es lo que se sabe del entorno de la familia y si usted la vio también. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, mucho gusto y gracias por el llamado. Bueno, ha visto la serie seguramente, cuáles son las primeras repercusiones. La familia ya estaba al tanto porque fue parte directa, ¿no? Del relato. De hecho, figuran mucho desde el punto de vista, sobre todo el de Facundo Macarrón, me parece, los dos, pero sobre todo Facundo, ¿no? Sí, el documental fue realizado fundamentalmente en la ciudad de Río Cuarto, eh, también en otros países en función de que Facundo se encontraba afuera de Argentina con motivo de su trabajo. En la parte que se filmó en Río Cuarto se hizo en los viejos tribunales Sí. de, de la ciudad de Río Cuarto, que fueron facilitados por el Poder Judicial. Fue una productora inglesa. El director supo vivir en Río Cuarto en un intercambio cultural hace muchos años, por eso conocía la ciudad y habla muy bien el Castellano, Crawford. sí, Ujú. exactamente, Rafa. Pero conocía a la familia Macarrón, o sea, ¿cómo da? No, No. no, Ujú. no. Él solamente había estado en Río Cuarto en un intercambio en su juventud. Ellos, la productora me refiero, pidieron una gran libertad en cuanto al contenido, y fíjese que tan fue concedido eso que en mi caso, que me tocó ser entrevistado y aparecer en el documental, Sí. tomé conocimiento viéndolo como cualquier otro televidente. O sea, no conocía ¿Cómo estaba cómo siendo editado? exactamente. De hecho, me parece muy importante explicarle a sus televidentes que la serie estaba prácticamente terminada y en ese momento fue que se dio una Mm. novedad muy importante en la causa, la más importante de todas, a fines del año pasado, cuando el fiscal Jávega determinó una compatibilidad genética de una persona con las muestras encontradas en el lugar del hecho de la Mm. muerte de Nora, y entonces a último momento se incorporó las escenas de la conferencia de prensa y por eso el tema no fue tratado en profundidad porque ya la edición estaba prácticamente hecha. Claro. Bueno, hay mucho para hablar, pero fundamentalmente, ¿cuál fue la impresión desde el lado de la familia? Más allá de que usted es abogado de la familia Macarrón, junto con María Ángeles Mussolini, digo, ¿cuál fue la sensación? ¿Ellos sí iban teniendo como preestrenos o anticipos de lo que pasaba o se encontraron con el producto final ya listo como cualquier persona que la ve por primera vez? Mire, Valentina y Marcelo estuvieron prácticamente al margen de todas las comunicaciones con la productora. Fundamentalmente quien llevó adelante las conversaciones y la colaboración con la productora fue Facundo. Mm. Y tengo entendido que muy poco tiempo antes del estreno ellos sí pudieron verla, Mm. pero fueron los únicos. Y estuvieron de acuerdo, o sea, no tuvieron ninguna inquietud, ninguna necesidad de modificar nada.
No, 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 porque en realidad no podían, porque la productora había pedido, como le decía al Como comienzo de una la... cláusula de Había pedido, claro, absoluta libertad. libertad en la producción como condición de la elaboración del documental. Y bueno, indudablemente todas las personas tenemos opiniones personales, vemos las cosas, y uno cambiaría otro, pero en esencia una cosa u otra. Pero lo importante es que entendemos o entienden que el documental logra su objetivo principal, que fue demostrar el horror que Mm. vivió esta familia, primero con lo sucedido con Nora, luego con la memoria de Nora, y después, bueno, todos ya lo saben, ¿no? La imputación de Facundo Mm. y después la imputación de Marcelo. Fueron 18 años de terror en los cuales me tocó acompañarlos desde el día de la imputación de Facundo hasta ahora. Y Ujú. bueno, este documental y fundamentalmente la repercusión que ha tenido y el efecto que ha tenido en la sociedad, que ha logrado este, en virtud de este resumen, comprender lo que la familia vivió, nos da fuerzas para continuar con la lucha respecto de lo que es lo más importante de todo, que es si el señor que en este momento está imputado fue el culpable, bueno, que tenga la correspondiente sanción penal y no sea liberado por la prescripción. Si fue inocente, obviamente goza del principio de inocencia, así deberá ser declarado también en su beneficio. Yo ¿Cuándo creo se que define eso, Gustavo? Estamos hablando de Roberto Bárzola, ¿no? La serie termina con este agregado de último momento, esta conferencia de prensa en donde el fiscal Pablo Jávega hace alusión a esta muestra genética, que siempre estuvo, y que eso es lo que por ahí la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Y usted lo explica en algún momento, digo, hubo dos líneas de investigación, el FBI siempre conoció de la existencia de ese ADN, ¿por qué se siguió una línea de investigación que terminó involucrando y hablando del linaje macarrón dentro del cuerpo de Nora y se descartó ese otro ADN que estaba en el cinto de la bata y en el pubis de Nora, ¿no? Y que ahora lo involucran directamente a Roberto Bárzola, por más que está la probabilidad de prescripción. esa pregunta que usted formula es esencial, es el centro de todo. Mm. Y ese es el motivo por el cual la familia solicitó que se realice un jury de enjuiciamiento respecto de los tres primeros fiscales, Mm. a los fines de que ellos, ejerciendo el derecho a la defensa que les corresponde, den una explicación a la familia y a la sociedad de por qué motivo, teniendo esos elementos en la causa, nunca hicieron la comprobación de el ADN de las personas que habían estado en el lugar con el ADN desconocido. Acá la prueba clave era efectivamente el ADN, pero lo siguieron respecto del linaje macarrón, que tenía una explicación obvia de Bueno, por qué se sí. podía encontrar en el lugar, y no respecto de las demás personas que no tenían justificación. Además, le ¿Eso quién lo recuerdo, decide, doctor? ¿Cómo se eso decide? lo de el fiscal, ¿Y y en ese por eso momento quién era? en ese, bueno, fueron tres fiscales. Mm. Primero, el fiscal Di Santo. Cabe aclarar respecto del doctor Di Santo que estos informes del FBI le llegan a unos años después de que él ya estaba a cargo de la causa. Claro. Por eso entendemos que el doctor Di Santo no realizó una buena labor, este, pero sostenemos que fue mucho peor la de los fiscales que vinieron después,
la del doctor Miralles primero Y y la Pizarro. del doctor Pizarro después, porque ellos sí tenían esos elementos fácilmente comprobables en la causa, y decidieron imputarlo a Marcelo Macarrón cuando era físicamente imposible que estuviera en el lugar, porque respecto de la hora probable Ujú. de la muerte de Nora Dalmazo, prácticamente nunca hubo controversias. Y a esa hora, el señor Bárzola, según él mismo lo dijo, estaba tocando la puerta en la casa Macarrón para entrar a trabajar, siendo que a ese domicilio no tenía que ir, había sido enviado a otro lugar y en ese otro lugar al cual tenía que ir nunca fue, lo declaró el propietario. Y ¿Estamos hablando de qué hora exactamente? de las 8 de la Mm. mañana. En cambio, el señor Macarrón, a las 8 de la mañana, estaba saliendo a jugar al golf a 1.200 kilómetros de distancia. ¿Y el horario de la muerte de Nora cuál fue? A las 8 de la el horario promedio Mm. que establecen los forenses Sí, marca obviamente un margen claro. temporal, es imposible, pero sí era compatible con el horario en que el señor Bárzola estuvo, extremadamente compatible, y esos fueron uno de los elementos que tuvo en cuenta el FBI para sugerirle al fiscal que investigara a los trabajadores. Y específicamente dice el FBI, sin nombrar al señor Bárzola, dice, y fundamentalmente respecto de una persona que se encontraba en el lugar sin tener motivos para ello. Mm. Esta persona era el señor Bárzola. Bueno, ¿por qué no se siguieron esas pistas? El doctor Brito, en aquel momento defensor de Sí. Facundo, pidió que públicamente que se investigara al que era conocido como el parquetista, el señor Bárzola, y nunca se nos atendió. Y bueno, ese es justamente uno de los motivos fundamentales para hoy tratar de luchar contra la prescripción, que es que la familia fue imputada durante tanto tiempo y se le impidió en los hechos, en la realidad, ejercer la querella penal. Ese es el argumento esencial, más otras cuestiones técnicas que no quiero cansar a Está sus bien. oyentes, pero ese es el argumento central que ha seguido la Fiscalía y que las querellas, junto con la doctora Mussolini, estamos procurando ser admitida para llegar a un juicio. Juicio que, insisto, Mm. corresponde no solamente para el bien de la familia y de la sociedad, incluso también respecto del mismo señor Bárzola, Ujú. porque si él es inocente, ¿qué mejor que un juicio para demostrarlo? Mientras tanto, bueno, este Bárzola aparece en el último tramo, ¿no? Como usted señala, describe estos 18 años de terror, pero en el medio hubo un montón de personas salpicadas. No se ven tanto en el documental, sí Gastón Zárate, pero hubo un montón de gente que fue aludida como posible culpable. Se habló también de la posibilidad del sicariato, ¿no? Del autor intelectual, bueno, un montón de cosas que hasta fueron incluso descabelladas. ¿Cómo está hoy la familia con respecto a eso? Si está más tranquila, si hubo algún tipo de reparación, acompañamiento. A Marcelo siempre se lo vio muy retraído y con una imagen de muy frío. Facundo se lo ve hablar más. Y hay algo que también se reclama desde los medios y sobre todo riocuartenses, que es que siempre se les ha dado la posibilidad mucho más a los medios de Buenos Aires, ¿no? La prioridad a que se relate desde medios de Buenos Aires un caso que es muy riocuartense, muy riocuartense. Y si bien hay participación de periodistas locales, es como que se narra con especialistas de afuera. Bueno, tengo muchas cosas para contestarles. ¿Me escucha bien, perdón? ¿Sí? Sí, sí. Bien, tengo muchas cosas
para contestarle. En primer lugar, la familia ha tratado de mantenerse en silencio, siguiendo el consejo de nosotros, sus abogados, porque evidentemente cada vez que este, se hacían declaraciones, eso generaban hipótesis y líneas de crítica, porque hay que ponerse en el lugar de los hijos y el viudo de una persona que fue abusada y asesinada, y que se los perseguía a ellos, y no a quien, cuando era absolutamente ilógico, irracional, descabellado, como usted bien dice, investigarlos. Entonces, bueno, en el ejercicio de nuestra actividad profesional fue que los aconsejamos mantenerse en silencio, y ellos encontraron a través de este documental la posibilidad de explayarse. En realidad, los medios en cuáles se hacen no tiene mayor relevancia para nosotros. De hecho, yo estoy en este momento hablando con un medio riocuartense, y lo hago con un enorme gusto y un enorme agradecimiento de recibir el espacio para poder explayarnos, y lo vamos a seguir haciendo en toda la medida que podamos, y que haya novedades en la causa. Ellos fueron muy, muy, muy golpeados durante todos estos años. Cuando salió el documental, bueno, fueron días muy emotivos, muy difíciles. Hasta yo mismo debo confesarle que me afectó mucho. Fueron 18 años, y bueno, viéndolos ahora en retrospectiva, uno se pregunta cómo logró esta familia superar lo que vivió. Podríamos hablar mucho. Mucho. Pero es cierto, Gustavo, que sus propios amigos desconfiaban de su defendido, de Marcelo Macarrón. Mire, yo hice esa alocución porque es cierto, es absolutamente cierto, y se la explico, se la profundizo. Cuando defendimos junto con el doctor Marcelo Brito a Facundo Macarrón, la mayoría de la gente nos apoyaba y no creía en la culpabilidad de Facundo. Eh, por su edad, por sus características personales, en fin, por una serie de motivos. Pero después, cuando es imputado el doctor Marcelo Macarrón, mire lo que sucedía. Uno le decía a sus conocidos: no, mira, es imposible físicamente que haya sido él. Y entonces las personas, todas piensan, dicen: no, pero si el fiscal lo imputó, indudablemente no puede ser imposible. O sea, vos lo que estás haciendo, estás defendiendo a tu cliente, a tu amigo, pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque los actos de un fiscal son de extremada importancia. El fiscal representa a la sociedad. Cualquier persona va a deducir: no, lo que vos me estás diciendo no puede ser correcto. Y bueno, y contra eso tuvimos que luchar, hasta que eso fue con la imputación que realizó el doctor Miralles. Entonces, cuando Miralles se va de la causa, viene Pizarro, y Pizarro dice: no, es físicamente imposible. Entonces vamos a decir que fue un sicario. Pero, perdón, a ver, primero era él como autor material, ahora no es él, sino que fue un sicario. Y uno, ¿cómo hace para explicarle a la gente? Porque el abogado defensor ejerce su rol, ejerce su Sí, sí, abogado. por supuesto, por supuesto. Exacto. Y entonces, Bueno, y hablando de eso, entonces, ¿cuándo está la definición sobre el jury
a los fiscales que inició la familia, ustedes, digamos, como cuerpo letrado, y cuándo se define la prescripción o no del caso con respecto a lo que tiene que ver directamente con el último imputado, Roberto Bársola. ¿Qué tiempos se manejan en estas dos cuestiones? Bien, respecto del jury de enjuiciamiento, que es un tribunal que está constituido en la legislatura y un representante del Superior Tribunal de Justicia, ese jury debe seguir un orden en función de las causas que le han sido presentadas. Nosotros tenemos la esperanza de que a la brevedad el tema sea tratado y si el tribunal lo considera, el tribunal del jury me refiero, lo considera pertinente, le den la posibilidad, como corresponde a los señores fiscales, para que se defiendan y ahí vamos a conocer las respuestas fundamentalmente a la pregunta que usted muy bien me hacía hace unos minutos. Con ¿Los respecto tres a estarían afectados o solamente Miralles y Pizarro? ¿También Di Santo? los tres están denunciados porque usted recuerde que el fiscal Di Santo lo imputó a Facundo. Sí. No había ningún elemento. Yo solamente le hago una diferencia. En la denuncia planteamos que los tres son responsables, pero que respecto de los fiscales Miralles y Pizarro, realizaron una violencia institucional en contra de la familia, cosa que no le atribuimos al fiscal Di Santo. Claro. En cuanto a la causa, lo más importante, la causa del crimen, el señor juez de control, en una resolución muy importante, muy fundada y que valoro, fue dictada en un tiempo bastante breve, rechazó la prescripción, con motivo de lo cual la causa sigue viva, pero la limitó al juicio de la verdad, es decir, a determinar si realmente este señor Bársola es o no culpable y excluyendo toda posibilidad de sanción penal en el caso de que sea declarado culpable. Tanto la Fiscalía como la doctora Mussolini y quien le habla, interpusimos apelaciones a los fines de que el juicio sea pleno, es decir, en el juicio se pueda tratar también la cuestión de una eventual sanción penal si el señor Bársola fuera declarado culpable, y eso está en estos momentos tramitándose en la Cámara del Crimen y no tenemos dudas de que en poco tiempo va a ser resuelta, porque también hay que destacar no solamente lo malo, sino lo bueno. También la familia Macarrón tuvo un fiscal de cámara que se la jugó, porque era difícil hacerlo por la presión social, pidiendo la absolución de Marcelo Macarrón. Y después vino un fiscal, el fiscal Jávega, que hizo lo que tenía que hacer. Y el juez de control, aún no sentenciando plenamente conforme uno quiere, también dictó una resolución valiente y también lo hace en un tiempo razonable. Bueno, ¿qué va a resolver la Cámara de Apelaciones? Solamente los señores vocales lo saben. No tengo dudas del compromiso del Poder Judicial en la resolución de esta causa. Doctor Gustavo Olivo, abogado de la familia Macarrón, muchas gracias por este rato de conversación, muy amable. No, gracias gracias por la oportunidad y le reitero que quedo a disposición de usted y de los medios de Río Cuarto y de quien sea para tratar de transmitir siquiera mínimamente y con los errores que uno tiene de quien no es un especialista en comunicación todo lo que se ha vivido. No, pero ha sido muy claro. Muchas gracias. Que tenga buen Gracias. día. Hasta luego. Gracias. Bueno, así marcamos pausa. Nueva pausa en Punta LM. Ya continuamos.